seguimos con el estudio del libro de Santiago, pero antes de iniciar con el devo me gustaría que pauses el video y puedas leer Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 26. Básicamente lo que nos habla este pasaje es de una relación. Nos habla de una relación / unión entre dos cosas, la fe y las obras. Fíjate lo que dice el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar o mencionar que tiene fe si no tiene obras? Y saltamos al versículo 17 que dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. ¡Wow! En otras palabras, está diciendo de que si la fe no la acompañamos con obras, si tenemos fe pero no tenemos obras, básicamente no tiene sentido. Para que se den una idea, la fe y las obras son como la raqueta de tenis y su pelota. La fe y las obras son como el mate y su bombilla. La fe y las obras son como el par de zapatillas que te pones todos los días. Si van juntos, funcionan de 10 y dan un buen resultado, pero si se separan, no tiene ningún sentido. En este pasaje podemos destacar un principio bíblico clave para memorizar y ese está en el versículo 18. Fíjate lo que dice. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, mostrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Y yo te mostraré la fe por mis obras. Ese es un texto que debemos memorizar o escribir en algún lado, porque el principio bíblico es demostrar nuestra fe en Dios a través de nuestras obras. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo puedo demostrar entonces mi fe a través de mis obras? ¿Cómo es todo esto? Lo explico de la siguiente manera. Hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Creer en Dios y creerle a Dios son cosas totalmente diferentes. Fíjate lo que dice el versículo 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Wow! En otras palabras, está diciendo, ¿vos crees en Dios? Buenísimo, pero los demonios también creen y tiemblan. No alcanza con solo creer en Dios, no alcanza con solo creer en la existencia de Dios. Tenemos que empezar a creerle a Dios. Y ustedes se preguntarán, pero entonces ¿cómo puedo creerle a Dios? Y la respuesta es simple, lee y obedece su palabra. Lee y obedece la Biblia. Demostremos que creemos en Dios a través de la obediencia a Dios y su palabra. Un ejemplo claro de todo esto es el personaje Abraham. Ustedes saben que a Abraham se lo conoce como el padre de la fe, pero yo le agregaría ahí y le pondría el padre de la fe y las obras. ¿Por qué? Porque en Génesis 22, del 1 al 19, relata una historia donde Dios le habla a Abraham y le pide algo. Y Abraham instantáneamente, sin pensarlo, sin importar las circunstancias, obedeció. Escuchó la palabra de Dios y obedeció. Y te digo, lo que le pidió Dios no fue nada fácil. Fíjate lo que dice en Génesis 22, versículo 2. Y Dios le dijo, toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Una vez allá, ofrécelo en holocausto. Holocausto en aquellos tiempos era como una ofrenda a través de un sacrificio. Imagínate, Dios, en otras palabras, le estaba pidiendo a Abraham que sacrifique a su propio hijo al que tanto amaba. Y si seguimos leyendo la historia, dice que Abraham instantáneamente
al segundo día, al día siguiente, preparó todas las cosas y se fue al monte donde lo llamó Dios. Y dice la historia que Abraham preparó todo y comenzó a atar a su hijo para ofrecerlo en holocausto. Y yo me imagino a Abraham con lágrimas en los ojos, atando a su hijo, poniéndolo en el altar. Y dice la Biblia que cuando Abraham estaba sacando el cuchillo, se le parece un ángel de Dios. Y fíjate lo que dice el ángel de Dios a Abraham en el versículo 11. Le dice: Abraham, Abraham, no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme a tu único hijo. Abraham, a pesar de las circunstancias, escuchó a Dios y lo obedeció. Y si volvemos al versículo 22 de Santiago capítulo 2, dice, está hablando de Abraham acá, y dice: ya lo ves, su fe y sus obras, la de Abraham, actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Y fíjate lo que dice el versículo 23. Se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. ¡Qué tremendo! Lee la Biblia y créele a Dios cuando te dice en 1 Tesalonicenses 5:16 que estés siempre alegre, que ores sin cesar y que des gracias a Dios por todo. Lee la Biblia y créele a Dios cuando te dice en 1 Juan 1:9 que confieses tu pecado porque Él es fiel y justo para perdonarte. Lee la Biblia y créele a Dios cuando te dice en Efesios 6:2 que honres a tu padre y a tu madre. Y así podemos dar muchísimos ejemplos más. Pero te animo a que obedezcas a Dios, que leas la Biblia y demuestres tu fe a través de la obediencia a Dios día a día. Y así Dios día a día se va a encargar de recompensarte y de bendecirte.